y la dimos y la ganamos porque salió Evo y no va a volver. Y puede estar llorando si escucha esto, pero Evo, no vas a volver, jamás. Never in the life. Muy buenas a todos, nos encontramos en Género Reacción en otra tertulia popular más y es grato para mí tener a Miguel Roca, diputado. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar aquí contigo, Víctor, aquí en nuestra capital de la República, ciudad bellísima, que además tengo un amor heredado porque mi padre, Camba, vino de Santa Cruz a estudiar aquí en los años 50 y me dijo fueron los mejores años de su vida. Entonces he heredado ese amor por Sucre. Acá en la San Francisco estudió. Sí, sí, sí. Los años locos de la universidad, tu padre. Mira, Miguel, estamos ahora en Típica, un lugar hermoso con bastantes libros y siempre que hay un invitado acá pregunto, y es la primera pregunta para soltarnos un poco, ¿cuál es tu libro favorito? Uy, difícil. Como cuál es tu plato favorito, ¿no? Escoger es difícil. Mondongo, obviamente. Sí, claro. Que me comí gracias a Víctor un delicioso mondongo de Doña Juana. Lo recomiendo, Doña Juanita. A ver, digamos, Conversación en la Catedral siempre figuró entre uno de mis favoritos, que comienza de Mario Vargas Llosa, que comienza con la icónica frase, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Y entonces uno comienza, o sea, si son dos borrachines, la catedral era un boliche, era un bar de mala muerte. Yo pensé que la catedral... No, la catedral era un bar de mala muerte y hay dos ahí charlando, dos amigos y ¿no? chupando, y comienza cuando se jodió el Perú, y es un entramado de la política peruana y las clases sociales y todo. García Márquez siempre me ha gustado, quizás su principal es El coronel no tiene quien le escriba. Libro, que es buen libro. Cortito, pero una obra muy humana. Luego, Pérez Reverte, ya digamos de los más recientes, El tango de la Guardia Vieja, librazo. Ese es humano. Y uno que lo recomiendo a la gente que le gusta hablar de política, como a ti. A ver. Premio Nobel de Economía, hace no mucho, hace unos 10 años probablemente, José Saramago, Las intermitencias de la muerte. Wow. Trata de que un buen día la muerte ya se cansa de que la maldigan, que la muerte, entonces manda una carta al director del canal estatal de televisión y dice, bueno, estoy cansada de que me maldigan todo el tiempo, o sea que a partir de mañana dejo de trabajar, nadie se va a morir en este país. Primero algarabía y después vienen los problemas. Comienza a colapsar el sistema de salud pública, nadie se moría y ya no había camas y entraban nuevos enfermos, pero nadie se moría. Después los sepultureros y los trabajadores del cementerio entran en huelga porque se estaban quedando sin trabajo y entonces se genera toda una trama deliciosamente descrita por Saramago sobre lo que pasaría en un país, en sus instituciones, en la economía, en la política, todo, si la muerte dejara de trabajar, ¿no? Entonces es otro... Tienes un gran repertorio de libros. ¿Eres más de películas o libros? De ambos. Pero sí, es que todavía no me animo a ver 100 años de soledad. La versión de Netflix. Claro, porque cuando lees tú te imaginas las voces, las caras, los paisajes y todo, y entonces entrar en la imaginación de otro puede ser duro, ¿no? Pero soy de películas también, me encanta el cine. Qué bueno. Querido Miguel, ahora empecemos por decir a la gente quién es Miguel Roca. Miguel Roca, a ver, en la presentación más básica y clásica, soy ingeniero civil, economista, primero economía, después ingeniería civil, luego hice una maestría en administración de empresas y finanzas, ahí fuimos compañeros con Jaime Dunn. Wow. ¿No? Y a ver, ¿no? Tengo 4 hijos, actualmente divorciado, un apasionado por Bolivia. Creo que yo soy el único de mi generación que salí bachiller en Inglaterra y me vine a la universidad acá. Salí ingeniero en Estados Unidos, me gradué un viernes y el lunes estaba trabajando acá. Soy apasionado por Bolivia. He tenido no sé, entre la mala suerte y la suerte de vivir 3 exilios de mi padre, o sea que he vivido harto en el exterior, pero también he podido trabajar en el exterior con trabajos muy buenos, muy estimulantes, muy bien pagados, ¿no? Entonces, y he sido empresario, me he podido desempeñar en mis 2 carreras como economista, como ingeniero, como administrador de empresas también. Entonces, soy un poco ecléctico. Y otra cosa más te voy a decir,
Soy cambacoya. Soy diputado por La Paz, crecí en La Paz, pero mi papá era camba. Entonces... Viviste los dos mundos. Viví los mundos. Un día me dijo, me estás criando muy colla, y me mandó a un internado a Moyurina, en Santa Cruz. Un internado ahí en Montero, a 1 kilómetro de Montero, donde los martes nos daban machete y asadón y a carpir muchachos al campo, ¿no? Y por mi profesión de ingeniero, casi toda mi vida me la he pasado trabajando en las áreas rurales. Entonces conozco muy bien todo el país en las áreas rurales. Si tú me dices por cuáles pueblos pasamos de aquí a Potosí, ¿no? O de Potosí a Camargo, o de Camargo a Tarija, o de aquí ¿no? a Cotagaita, o en el Beni, todas las carreteras, todos los pueblos los he recorrido trabajando, entonces conozco muy bien el país. Tú dices que, bueno, tu papá fue un exiliado político. Sí. Sí. ¿En qué gobierno? A él lo exilió el MNR. Wow. En su época más dura de matonaje, ¿no? En los años 60. Bueno, supongo que Siles fue. No, yo creo que fue el segundo gobierno de Víctor Paz. Sí. Paz. Esa es una cara que, bueno, no todos conocen del MNR, ¿no? Claro. Que todos dicen bien Revolución 52, pero... No, si me preguntas, y me han preguntado mi personaje favorito de la historia, me cuesta, pero Víctor Paz está, digamos, en el cuadro de honor. Qué raro, eso te iba a preguntar. ¿Lo pones en tu top a Víctor Paz como ¿Perdón? ¿Lo pones en tu top a Víctor Paz como personaje icónico? Sí, mira, pese a lo que acabamos de mencionar, ¿no? De que... y mire tú la ironía, el segundo exilio de mi padre fue de Banzer. Mira vos. Y podemos hablar de esos dos personajes históricos, ¿no? Claro. Que yo creo que se redimieron con el país. O sea, la política es una lucha de ideas, una pugna por el poder, y cuando se la lleva bien, digamos, un concepto en el que creo y milito es la democracia, porque tiene que ver con la libertad. Entonces el otro día estábamos hablando, no me acuerdo con quiénes, y hablaban de que la derecha y lo liberal. Y un segundito, porque Banzer era de derecha pero no liberal. O sea, primero porque era estatista, sus políticas eran tremendamente estatistas, como las fueron las de Víctor Paz durante la Revolución Nacional. ¿Y cómo puedes decirte liberal si restringes la libertad más básica a las personas, el derecho de expresión, el derecho a pensar, los metes presos, los exilias, hasta los matas? O sea, eso no hay, ¿no? Entonces, la política es complicada y por eso no hay que... Es un error verla así como que en blanco y negro. Okay. ¿No? Y sobre todo cuando analizas la historia, tienes que entender el momento histórico en que se dieron los sucesos. Y mi padre, que era historiador, él fue político, pero fue abogado de aquí de la San Francisco Javier, pero fue historiador, ¿no? Entonces me decía, es un gran error, no puedes juzgar los hechos del pasado con los valores del presente, ¿no? Porque entonces no entiendes lo que pasó y no te da ninguna lección sobre lo que pasó para el presente. Tienes que evaluar los hechos del pasado con los valores de su época. ¿Y cuáles eran los valores de su época? No había democracia. Es como si hoy en día te pones tú a analizar las políticas de cualquier tipo económicas en épocas de esclavitud. Y comienzas, no, pero es que el valor de la época era que la esclavitud era permisible. Hoy en día, por supuesto, lo condenamos, porque el mundo evoluciona, ¿no? Pero hasta en la Biblia, ¿no? Quienes somos creyentes, la Biblia narra como que había un hombre que tenía sus esclavos y era un buen hombre, ¿no ve? Sí. Entonces no podemos juzgar los valores, los hechos del pasado con valores del presente. Ese es el... Interesante. Creo que también hay un trasfondo muy cultural de lo que era el ayer y el hoy, y cómo se van transformando las creencias vividas de todos, ¿no? Pues Miguel, ¿y cómo entras tú a la política? A ver, esto tiene que ver un poco con mi trayectoria. Yo ya estaba, hace muchos años, tenía una empresa constructora, me iba bien, pero la corrupción se puso imposible. Entonces, o bailas en la corrupción o te sales. Entonces decidí salirme, que bailar en la corrupción no. Luego, porque ojo, la corrupción es del que recibe, pero también del que ofrece, ¿no? Luego me dediqué a la ingeniería, pero lo mismo.
Entonces me vine un paso atrás, ya, a importar asfalto y polimerizar asfalto para vender, ¿no? Y lo mismo. Entonces me dediqué a consultor internacional y me fue muy bien, estuve en Centroamérica, en el Caribe, y un día estaba casi terminando un proyecto en el norte de Belice. Yo vivía en el sur de México, en Quintana Roo, cerca de Cancún, ¿no? Idílico, y estaba con mi laptop, mi gin and tonic, viendo el proyecto, pero como ya estaba por acabar, estaba pensando, bueno, ¿y ahora cuál es mi siguiente paso y proyecto? Trabajaba con una empresa española y me decían, mira, tenemos este proyecto en Azerbaiyán y este otro, en otras partes del mundo, y primero me pareció interesante, pero luego me di cuenta, la miércoles, estoy exilado igual que mi padre, ¿no? O sea, exilado económico, porque no tengo oportunidades en mi país. No sé, fue un rato de esos que dicen, no, yo vuelvo a Bolivia y antes de que ellos me saquen a mí, yo los saco a ellos. Eso me hizo ingresar en el activismo del 21F. El activismo del 21F me llevó a partir de la plataforma ciudadana en la que yo participaba, una nueva oportunidad, una plataforma que tiene gente de mucho valor, la mayoría son docentes, gente que ha publicado libros, gente pensante, y ahí decidimos con 55 otras plataformas ciudadanas hacer una alianza con Carlos Mesa. Esto es mucho antes de que siquiera existiera el nombre o la idea de Comunidad Ciudadana, antes de que llegara el FRI, antes de que llegara Solvó, antes de que llegaran las siglas, que llegaron no mucho, semanas después o meses después, pero comenzó con una alianza de 55 plataformas ciudadanas con Carlos Mesa, y nuestra visión era que teníamos que pelearle al aspirante a dictador, por más de que nos ponía todo en contra, con el padrón electoral, con el fraude, con su candidatura ilegal, inconstitucional. Igual teníamos que dar la pelea, como decíamos, en la calle y en las urnas, y la dimos, y la ganamos, porque salió Evo y no va a volver, y puede estar llorando si escucha esto, pero Evo, no vas a volver, jamás. Never in the life, como Evo se unió al stream. Entonces, esa candidatura nació de las plataformas. El término plataformas es conjunto, aglomerado de gente. Sí, es un un término que comenzaron a usar, no sé, los periodistas, ¿no? Sí, aglomerado de gente, había grandes, habían chicas, habían estructuradas, habían otras. Digamos, yo comencé con una plataforma que éramos un grupo, ni siquiera de amigos, gente que nos conocíamos, ¿no? De diferentes acciones, y era, ¿qué nombre nos ponemos? Es que estamos emputados. Ahí está, pues ese es que es el nombre, estamos emputados, listo. Ese era el nombre de nuestra primera plataforma, ¿no? Después me uní a esta que era mucho más estructurada, Una Nueva Oportunidad, ¿no? Pero el país era un hervidero de plataformas ciudadanas, y eso asustaba al sistema político. Debido al descontento. Claro, ¿no? Y es de ahí que vino, porque había un descontento con la política, obviamente, del MAS, pero también con la anterior que nos había llevado a las fauces del MAS. Y Evo Morales, el gobierno, se dio cuenta de ese descontento y que estaba creciendo. De hecho, me acuerdo, el tercer encuentro nacional lo tuvimos a mediados del 2018 aquí en Sucre. Y me acuerdo, era repleto, aquí cerca de la plaza. Y el gobierno fue ahí que nos chantó, y digo nos chantó, las elecciones primarias cerradas para acortarnos los tiempos y no permitirnos hacer algo más formal como partido político, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que... Pero sí, yo creo que el origen de CC era las plataformas ciudadanas, que inmediatamente llegaron los partidos y se conformó CC, hicieron un esfuerzo sistemático y deliberado y lamentablemente exitoso de diluir las plataformas. Ese descontento, bueno, se vio en la primera elección, donde, bueno, ya se quemó la elección prácticamente, se tiró a la basura, pero la segunda elección gana más. ¿Qué análisis haces tú este regreso, versión 2.0 de Arce? Es que, a ver, esa acumulación de fuerza social que se había generado durante los 14 años del MAS, en ese momento eran 14, y que tenía su expresión en un sinfín de plataformas ciudadanas, además de diferentes visiones e ideologías. En estas plataformas ciudadanas, anti-Evo, anti-MAS, pro-democracia, pro-derechos humanos, pro-libertades individuales, había gente muy de izquierda y gente muy de derecha, para hablar en el espectro más simplón. Entonces, lo que pasó es que se generó el voto útil,
Y cuando Evo Morales, y esto era parte del cálculo, se vio obligado a hacer un fraude que indignó a tanta gente, y aquí creo que es donde entraron los jóvenes en la escena como los héroes del momento. Indignó tanto hasta los changos que antes no les importaba mucho qué pasaba la política, pero ya era demasiado grosero. Entonces terminó con la salida de Evo Morales. ¿Qué pasó? Se descarriló la cosa y estaba bien hasta Yanine Áñez. Pero el prorrogarse, el no llamar a elecciones inmediatamente, el hacer un gobierno, se apropiaron los demócratas que habían sacado 4% en las elecciones. Ellos se adueñaron del gobierno y básicamente hicieron exactamente lo mismo que los azules. Todas las mañas azules, solo que pintadas de verde. Hasta pintar un hospital de verde. Hasta eso es. Entonces, claro, la gente dijo, caramba, ¿no? A malo, ¿no? A bueno, a malo por conocer, inclusive, prefiero el malo conocido, ¿no? Y entonces, había, me acuerdo, en la elección del 2020, un bolsón de indecisos de más o menos 20-25%. Y yo siempre decía, esto se va a definir en primera vuelta. Y esperaba que ese bolsón se viniera al cambio. Pero frente al desastre, y lo digo, y si revisan mis redes sociales de la época, mi Facebook, yo todos los días criticaba una y otra cosa, no por criticar, pero las acciones, la corrupción, los sinsentidos de Yanine Áñez, ¿no? Y como que y mucha gente de derecha me daba hate, claro, por eso, pero yo digo, oye, no hemos dado esta pelea para cambiar azules por verdes. No es cambiar por cambiar. Exacto, ¿no? Entonces, eso le costó muy caro al movimiento democrático en general. Nos dio 5 años más del MAS, ¿no? Y nos ha sumido en la crisis porque las medidas correctivas había que tomarlas hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, era el momento justo para despegar de ese movimiento. Y evitar esta crisis. Hace 5 años era perfectamente evitable. Bueno, ahora quiero ser un poco de Miguel Roca de la actualidad, diputado. Primero que nada, es un poco extraño decir que un ingeniero esté de diputado en estos temas. Y sabiendo que estabas en un historial. Bueno, y un ingeniero me hace la pregunta, pero es cierto. Es que, mira, yo le digo a mi mamá, voy a grabar con Miguel Roca, y me dijo, está bien, pero no tienes que hacer, no sé, cosas, no tienes que hacer tu proyecto, ya lo tengo hecho. Ya, pero ¿no quieres ir a buscar trabajo de ingeniero? No, mamá, esto es lo que me apasiona. O sea, esa es la respuesta que le doy. Te voy a confesar algo ahora que lo dices. Bueno, yo soy economista, Además, ¿cómo terminé de ingeniero? Te voy a contar. A ver, dilo. Yo, exilio de mi papá, en los años 80 de García Mesa, época de Thatcher. Margaret Thatcher, en Inglaterra, ¿no? Entonces me comenzó a apasionar la política. Y quería estudiar ciencias políticas, pero en esa discusión, porque el gobierno de Thatcher era la discusión entre keynesianismo y monetarismo, y estaba así en el pico de la discusión académica y práctica de la política. Los keynesianos supongo que son los que quieren que la máquina básicamente más Estado, y que el Estado es un promotor del desarrollo económico, ¿no? A través de la inversión pública. Y el monetarismo, esa época, quien estaba a la vanguardia era Milton Friedman. Básicamente dice, no, aquí lo que hay que es achicar el Estado. Y entonces, en medio de ese debate que era mundial, pero que estaba ahí, el epicentro del debate era Thatcher, era Inglaterra. Entonces yo comencé a interesarme mucho por la política y obviamente me sentía muy, muy afectado por el exilio de mi padre. ¿A tus cuántos años? Yo tenía 15. 15, wow. 15, ¿no? Entonces quería estudiar ciencias políticas, pero me di cuenta que el centro del debate estaba en lo económico, ¿no? Quien maneja lo económico. Exacto. Entonces dije, no, si quiero ser bueno en las ciencias políticas tengo que entender bien la economía, porque cuando quería entrar a un debate o leía algo me confundía, no, es que no sé economía. Entonces me dediqué a estudiar economía. Pero luego vino la democracia a Bolivia, y yo comencé a estudiar economía en Inglaterra, y cuando vino la apertura democrática, volvió la democracia a Bolivia, yo me vine aquí. Y más bien me convalidaron todo. Por eso te digo, soy el único que salí bachiller allá. Pero ¿no? Y volví porque ya me permitían volver a mi país. Entonces entré a la Católica y era la UDP. Uy, y ahí el debate de economía
es que yo me acuerdo, ¿no? Hablaba el ministro de Economía de la UDP, y me acuerdo de todos los ministros, Fernando Baptista, Roberto Jordán Pando, Flavio Machicao Saravia, ¿no? Tío de Antonio Saravia. Ah, mira tú. ¿No? Y me convencían. Y luego escuchaba a los críticos, a mi profesor Juan Antonio Morales, y me convencía diciendo lo contrario. Y yo decía, pucha, aquí muy ideologizado todo el debate económico. Entonces quise algo más concreto. ¿Y qué más concreto que el concreto? Que el hormigón, que el hormigón armado. El H21. Que el H21. Él sabe de lo que hablamos, ¿no? Chiste de ingenieros, perdón. No, Sí, no lo entendí. chiste nerd. ¿No? Pero qué más concreto que eso. Y entonces me salió una beca para estudiar en Estados Unidos. Wow. Y en vez de estudiar, de continuar ese rato con economía, porque me decían que tenía que comenzar de cero, busqué lo concreto y encontré el hormigón. Y me hice ingeniero civil. Entonces, ¿qué hace un ingeniero civil en la política? En realidad ha sido mi pasión. Y te voy a decir algo, y a los que estudian ingeniería, y yo no sé si tú viviste esto, pero ¿sabes por qué me decidió por ingeniería civil? Yo estaba buscando una carrera concreta. Y llegué a la escuela de ingeniería de mi universidad, porque yo tenía beca y podía escoger más o menos entre las carreras, con tal de que comenzara de cero, eso era, ¿no? Y entonces llegué y vi, había una foto en blanco y negro de un pueblito, latinoamericano posiblemente, ¿no? De unos niños con sus latas en una pila pública haciendo fila para el agua. Y al lado, la misma esquina del mismo pueblito, a colores, ¿no? Unos niños jugando con manguera y decía proyecto de agua potable de no sé qué, ¿no? Y decía en inglés, Civil Engineers make the difference. Los ingenieros civiles hacen la diferencia. Wow. Y luego una foto, ¿no? Haz de cuenta un lugar árido y la gente pobre con cara triste en blanco y negro, ¿no? Unas cuantas plantitas ahí medio secas y después un vergel, ¿no? Están cosechando, no sé, maíz o algo, sistema de riego, claro. No sé cuánto, los ingenieros civiles hacen la diferencia. Y así varias fotos. ¡A la caramba! Como ingeniero civil también puedes ayudar mucho a tu país, a tu sociedad, que es lo que uno quiere en ese idealismo de joven, y que no lo he perdido, dicho sea de paso, no he perdido la juventud, ojo, no me entiendas. ¿No? Entonces, ahí me di cuenta que a través de cualquier carrera, pero de la ingeniería civil, de la infraestructura, de mejorar, siempre puedes hacer un aporte a la sociedad y a tu país, y por eso me hice ingeniero. Interesante. Yo tengo un amigo que me replicaba la frase de su padre que le decía, la ingeniería civil solo va a morir cuando muera la civilización. Y es verdad, porque siempre va un progreso, siempre se necesita un ingeniero a todo lado. Correcto. Así que los ingenieros civiles podemos hacer política. ¿Y sabes por qué se llama civil? ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de la ciencia de la ingeniería la comenzaron los militares Sí. para hacer guerras. Sí. Por eso nos llamamos civiles. Wow. ¿No? Claro, hay un batallón de ingenieros acá, o sea, claro. Están acuartelados y son ingenieros civiles. Ya entramos a lo nerd, ven cómo ahora somos. Sí, mamá, si estás viendo esto, viva expresión. Y Miguel, una pregunta muy seria. Do you know how to speak English? Yes, but the minister doesn't. But the minister doesn't. Cuéntame sobre esa pelea, o sea, contexto, ¿qué estaban aprobando? A ver, nos habían presentado un crédito que ya ni me acuerdo para qué era, pero era de estos créditos que el gobierno los quiere para agarrar los dólares en el Banco Central y la plata en el TGN, quedarse con los dólares, repartir bolivianos y además repartirlos entre ellos, ¿no? La corrupción, la ineptitud, no me acuerdo exactamente qué era, y me da mucha rabia que no leen ni los informes. Entonces, la primera votación siempre es dispensación de trámite de que no se lea el informe, vamos directo a la exposición y a la votación. Y estaba el ministro ahí para exponer con su PowerPoint, ¿no? Sin un informe. Claro. Y yo que me había agarrado el informe, ¿no? Estaba porque recién hace rato, 24 horas antes nos entregan, ¿puedes creer? 24 horas para leer un legajo así. Pero entonces agarro y veo el contrato en inglés. Puta, busco dónde está la versión en español. El contrato, o sea, el contrato. Tenía que firmar, ¿no? No, y estaba firmado el contrato, signed on behalf of the Plurinational State of Bolivia, Minister of Planning, no sé qué, el Cusicanqui. Yo digo, bueno, ya yo entiendo inglés, pero
la verdad es que lo entiendo bastante bien. El colegio en Inglaterra, la universidad en Estados Unidos, no tengo problema con el inglés. Pero la mayoría de mis colegas, y aunque sabes que aunque todos habláramos inglés, es una indignidad que te lo manden en inglés y no en español, y es una indignidad del ministro firmarlo en inglés. Oye, el idioma oficial de Bolivia es el castellano para efectos del gobierno. O por último, que te lo manden en aymara y te lo hagan traducir. No, pues en inglés, ¿no? Entonces me enojé porque ya habían aprobado opositores también. Sí, no leamos, vamos directo a la votación, ¿no? Y entonces ahí estaba yo algo enojado y al ministro ya le decía, bueno, ¿hablas inglés por lo menos? Y me miraba. Y le decía en inglés, ¿no? At least tell me yes or no. Ah, me miraba, ni siquiera decía, a ver, dime, ¿hablas inglés, sí o no? El video es buenísimo. Ah, sí. Es verdad, entonces, eso que dicen que hay bastante levantamanos en el Parlamento, bastante amarraguatos. En todas las bancadas de oficialismo y oposición. Oye, para que tengan mayoría para aprobar dispensación de trámite y que no se lean los informes, para irnos antes, y no darse media hora, aunque sea 1 hora o 2, carajo, nos pagan bien, como para estar sentado y escuchar el informe, y leerlo, y debatirlo. Entonces, por preguntar esto, ¿cuánto pagan en 22,000 bolivianos líquidos. Y no puedes leer un... Es que da bronca, da mucha bronca. Wow. ¿Y cómo es vivir eso adentro? Hay otro video también, creo que es para la ley del oro, cuando creo que estaban aprobando la ley de oro y tú, bueno, tú como opositor, eres el único opositor a Ferro, creo que va y dice las cosas directamente a cualquiera que esté haciendo mal, incluso a tus mismos compañeros. En la ley del oro vi que te levantaste y dijiste carajo, no, y empezaron a forcejear contigo. ¿Cómo se vive desde dentro? Es así como lo pintan. Me acuerdo, no sé, a ver, yo me acuerdo una de que no podía creer que estaban logrando una votación de 2/3 con los votos de la oposición. Y decía, a ver, colega, ¿es esto oposición? O sea, ¿de verdad están votando por esta propuesta del MAS que necesita 2/3? Que no es suficiente que se junten evistas con arcistas, se necesitan 20 o 30 votos de los 55 que tiene la oposición y llegan a los 2/3 en temas como, bueno, la ley del oro necesitaba 2/3 porque tenía que volver, era por eso, qué buena memoria tienes, porque fíjate, se necesitan 2/3 para volver a considerar una ley porque ya había sido rechazada antes. Y algo pasó, ¿no? O sea, la rechazaron. Se había rechazado y entonces dijeron, no vale, ¿no? En realidad se había rechazado y Jerjes Mercado dijo, ganamos. Hay mayoría y se inventó una mayoría inexistente y se demostró con que... los blancos y los nulos. Sí, exacto, con esos calculitos, ¿no? Y entonces, cuando ya no podía ocultarlo, dijo, bueno, vamos a volver a votar. O algo, bueno, ya no me acuerdo cuál era la tecnicalidad, pero sí muchas veces he visto que colegas de oposición, y ojo, a los mesistas les encanta señalar de tránsfugas a los que decidieron apostar por Manfred. Yo digo, ¿cuál es la diferencia si todos terminan votando por Arce? ¿No? Al final eres un arcista encubierto. Claro, o sea, hay tránsfuga bueno y tránsfuga malo, ¿cómo es la cosa? ¿No? O sea, el tránsfugo bueno es el que tiene espacios en las directivas, en las comisiones y todo, porque es básicamente para ellos el tránsfuga bueno es el que tiene la venia de los jefes para votar por Arce. Y el que vota por Arce porque tiene, no sé qué, alguna directriz con Manfred o con otro, ese es tránsfuga malo. Para mí todos son tránsfugas, o sea, para mí son malos, o sea, hemos sido elegidos por el voto opositor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso de voto útil? Pedimos voto útil. Voto útil nos dieron. Yo estoy bien consciente que la votación que recibí en mi circunscripción fue por Miguel, una pequeñita parte. Por Carlos Mesa, otra. Pero por voto útil, claro, la mayoría de mis votos. Entonces, uno tiene que ser consecuente con eso. Y eso es lo que no ha habido. Y por eso ha sido una oposición tan triste con el más dividido. ¿Qué hemos logrado siendo oposición
sin los 2/3 del MAS, y luego con el MAS dividido, y siendo la primera fuerza en el Parlamento de la oposición, ¿qué hemos logrado? Nada. La verdad, la ruptura de Comunidad Ciudadana es un hecho. Quiero preguntarte, ¿cómo ha sido para vos o qué has sentido al escuchar a Carlos Mesa, uno, entrar a este bloque de unidad, y dos, cuando declinó su candidatura? Bueno, perdón, entrar al bloque de unidad, pues me pareció bien. Yo, desde otro, digamos, desde otro lado, he venido propugnando, impulsando junto con mucha otra gente como Agustín Zambrana y Virginio Lema, ¿no? Unidad. Y siempre he dicho unidad disputada, no es que se pongan de acuerdo y pacten y hagan un programa que no es ni chicha ni limonada, que fue lo que pasó al final con CC, ¿no? Tratar de lograr equilibrios, ¿no? Y entonces eso ya había fracasado varias veces. Entonces, primero, la entrada de Carlos Mesa me pareció buena, aunque un poco chistosa, ¿no? O sea, porque, o sea, es como que el día anterior le habían volado la novia, ¿no? Su mejor amigo, y al día siguiente igual va a la boda, ¿no? Porque ya estaba el banquete listo, sí, más o porque menos, ¿no? dice que el Free lo traicionó. No, claro, primero le habían volado el Free, que me parece un lamentable error de Tuto. Tengo aprecio, respeto por Tuto, pero irse con el Free no es solo sigla. Esos son zurdos, pero así de convicción. Y encima prebendales. Valga la redundancia, zurdo y prebendal, ¿no? Pero esos destrozaron CC. Porque Carlos Mesa va con Free también al principio, o sea, es la primera... Claro, o sea, el Free era la sigla que consiguió Carlos Mesa. Y nos dijeron, no se preocupen, es solo la sigla, más bien inscríbanse, después vamos a hacer un congreso y vamos a reformar estatutos y principios y programa y todo es solo la sigla que necesitamos. No, ahí está la izquierda revolucionaria, maoísta, marxista, no. Qué interesante, la verdad. Y pues, ¿cómo ves el panorama ahora? Yo a Tuto lo veo bien posicionado en las encuestas, pero creo que le está disputando con Manfred. A ver, yo he visto algunas encuestas privadas y he visto que todos hemos visto la encuesta de Claure, que es privada también. He visto encuestas privadas que empresarios hacen simplemente para saber qué está pasando y no sé, cómo proteger sus inversiones o cómo proyectar sus estrategias empresariales. Primero, lo que coincide, me voy a referir a las que son públicas, la de Claure. Los tradicionales tienen niveles bajos. Sí. Tuto y Samuel. El grupo de unidad que llaman, en el que está también Mesa, Camacho, y entraron Amparo Vallevián y Vicente Cuellar y todo, al final no es pues el grupo de unidad, es una pulseta entre Tuto y Samuel, ¿no ve? Que si deciden quién va a ser el candidato con una encuesta o a la moneda o al cacho, o no sé, y es cosa de ellos, está bien. Ojalá saquen una sola candidatura de esas dos que hay. Pero ambas están, no sé, por debajo del 8%, ¿no? ¿Y quiénes están por encima? Están Manfred y Chi. Sí. Pero tampoco mucho por encima. Pero lo interesante es que están por encima. Entonces nos ponemos a pensar, Manfred y Chi parece que apuestan por el voto de ese 25% que se fue con el MAS, y que siempre estaba con el MAS y ahora está obviamente decepcionado, arrepentido, ¿no? Parece que captan eso. Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿a quién le quitan más voto Manfred y Chi? ¿A una oposición real o al masismo? ¿No? Obviamente es difícil de contestar esa pregunta, pero yo creo, me animo a decir que es una combinación de ambos, le roba a un lado y le roba al otro, ¿no? Ese tipo de candidaturas, que además han dicho, no, yo no voy a participar en ningún bloque, nada, me va mejor por mi cuenta. Y las encuestas le están dando la razón. Entonces hay el bloque de Tuto y de Samuel, y luego hay no un montón, pero varios liderazgos emergentes. Y entonces en estos liderazgos emergentes
coincide, hay un gran traslape con propuestas liberales. Entonces yo no sé si llamarlo un bloque liberal o un bloque emergente. No son idénticos, pero son muy parecidos. Si quieres que el bloque liberal es hasta aquí y el bloque emergente hasta aquí, ¿no? Si podemos hacer un bloque liberal de liderazgos emergentes, para mí eso sería lo que más necesita y le conviene al país. Y estoy empeñado en generar eso. Te iba a preguntar, o sea, ¿quieres promover este bloque de unidad? Que ya, bueno, ya me suenan algunos nombres por ahí de líderes liberales. Bueno, fíjate que hemos tenido ya 3 encuentros. El primero fue en el Urubó, ¿no? Hace, no sé, ya muchos meses. El segundo fue en La Paz. Entonces, en el segundo, quienes estuvieron, recuerdo más porque fue más público y más amplio. Estuvo Antonio Saravia, estuvo Branco, Jaime Duna estaba de viaje, no pudo ir, pero por supuesto que estaba invitado, se excusó. Estuvo de aquí de Sucre Horacio Pope, estuvo Germán Antelo de Santa Cruz con su sigla, estuvimos nosotros, una agrupación que tenemos, Vanguardia Libertad y es Prosperidad de La Paz, y muchos otros grupos. Y nos comprometimos a seguir en la conformación de eso. Recientemente tuvimos un encuentro en Tarija el fin de semana pasado. Entonces yo sí que espero que esto cuaje y se genere una sola candidatura. El mecanismo de generar una sola candidatura, no sé, unas preprimarias internas, o por último que sea cónclave, ¿no? Como se reúnen los cardenales para elegir papa, ¿no? Fumata bianca, como dicen, ¿no? El humo blanco, pero sí necesitamos un bloque liberal emergente. Sería además refrescante, ¿no? Para la política después de Samueles, Tutos, Mesas, incluso Manfreds. Es que fíjate, los techos de los candidatos que hemos hablado nos muestran también las encuestas son bajos. Y el país sigue pidiendo, el que sigue ganando en las encuestas, y esto es una constante desde hace un año y en todas las encuestas, las truchas y las serias. Es que la gente, el ganador sigue siendo esa cara nueva que todavía no conocemos el nombre, ¿no? Entre no sabe, no responde, entre el ninguno, ese entre alguien nuevo, exacto, y no terminamos de generarlo, ¿no? Entonces, yo sí estoy apostando y sigo apostando, y no soy el único, mucha de la gente que acabo de comentar, pues también está en ese esfuerzo. Y creo que al final sí deberíamos tener primarias. Yo hace 6 meses presenté un proyecto de ley para tener primarias abiertas, oficiales, vinculantes, administradas por el Tribunal Electoral. Pero la rosca política no quiso. Y cuando digo a la rosca política, los masistas, pero también Mesa y Camacho, que tenían parlamentarios, y Manfred, que ya también tenía los suyos. Ahora Tuto también ha entrado con parlamentarios, ¿no? Entonces, a ver, la bancada de Mesa, la bancada de Camacho, la bancada de Tuto con el FRI, la bancada de Manfred, yo les digo, por Dios, aprobemos, y más los independientes que estamos ahí, no somos muchos, pero somos machos, como dice, ¿no? Oye, tenemos la fuerza, somos en teoría 55, la primera fuerza, y algún lado del MAS se va a unir, y no me importa cuál, para tener primarias abiertas, ¿no? Los androniquistas que se unan, porque ya también estoy viendo. El país necesita primarias abiertas, la democracia necesita primarias abiertas, la oposición y el masismo necesitan con sus propias lógicas primarias abiertas. ¿Por qué la rosca política de los de siempre nos lo niegan? Y si nos lo siguen negando, igual vamos a hacer primarias digitales ciudadanas. Bueno, Miguel, para ir concluyendo esta bonita tarde de podcast, ¿en qué momento se encuentra Miguel Roca? ¿Qué espera usted? ¿A dónde va a ir? Bueno, ya nos dijo que algo, que es promover estas ideas de libertad. Pero más allá de eso, ¿cuál es el siguiente paso para afianzarlo? Y en sus proyectos personales también. A ver, el siguiente paso es seguir, y por eso estoy en esta gira por el sur. He estado en Tarija, hemos estado en Camargo, en Potosí, ahora en Sucre, y voy a seguir. He estado también en Santa Cruz, en Cochabamba, ¿no? Seguir promoviendo esta idea, porque considero que el país necesita
nuevos liderazgos y sobre todo, y nos lo dice la encuesta de Claure, un golpe de timón, un cambio fuerte, radical, no más o menos lo mismo, no más extractivismo con un enfoque, digamos, modernizado, no, necesitamos un cambio radical. Voy a seguir trabajando en eso, no pienso descuidar lo que es mi circunscripción, mi ciudad. Por ejemplo, ahora tenemos un problema, mientras hablamos, La Paz está colapsada porque está con maquinarias frente a la alcaldía en huelga y bloqueando, maquinaria pesada, porque hace 3 gestiones que el alcalde Arias no paga, ¿no? Porque tiene el virus del masismo en la alcaldía, es lo mismo, o sea, les entró más plata, se dedicaron a contratar gente, con la gente que contratan hacen disque partido político y se sienten, ¿no? Muy líderes y se gastan la plata de los vecinos en política y en sueldos y en corrupción y en despilfarro. El modelo masista. Entonces el modelo masista lo tenemos que extirpar de la política nacional y en nuestras regiones. Y digamos, eso es algo que tenemos en común, lo hemos hablado con Horacio, ¿no? Que ese modelo masista hay que extirparlo de la alcaldía de Sucre, de la alcaldía de La Paz, de la alcaldía de Santa Cruz. Cochabamba no ha cambiado mucho ese modelo masista, te digo, ¿eh? Y eso que es supuestamente a Manfred lo eligieron como el mejor alcalde de toda Bolivia, algo así, ¿viste eso? No sé, ¿quién lo habrá elegido? Tampoco no sé quién, pero ahí apareció. ¿No? Y tú desde adentro, estando dentro del sistema, ¿fomentaste algún proyecto de ley o participaste en alguno? Varios, muchos. ¿Me podrías decir alguno? A ver, o sea, para no hacer la lista completa, a ver, un anteproyecto de ley para reducir el Parlamento, un proyecto de ley para hacer una reforma parcial a la Constitución y eliminar este zafarrancho de las primarias judiciales, un proyecto de ley para tener primarias inclusivas y abiertas, un anteproyecto de ley para pasar el impuesto a la cerveza a las gobernaciones. Hoy en día el impuesto a la cerveza recauda más que el IDH, sí. Los borrachos mantienen este país. ¿Qué? ¿No? Ya sabe, tío, gracias por contribuir tanto. Entonces pasar el impuesto a la cerveza, el impuesto al consumo específico de la cerveza, a las gobernaciones y que sean las gobernaciones las que distribuyan a sus municipios. Recientemente presenté, hace 15 días también, un proyecto de ley para modificar el presupuesto general del Estado y abrogar ese maldito artículo adicional séptimo que autoriza confiscaciones y decomisos. O sea, ¿seguimos? Presentado muchos. Wow. Bueno, Miguel, querido diputado, Bolivia, yo creo que tú hablaste sobre momentos que tenemos que conocer, el momento histórico de nuestra circunstancia histórica. Y pues en nuestra circunstancia histórica actual creo que es, para mí hay 2 posiciones: seguir y, para mí el peor mal que le podría pasar a Bolivia es que se atornille estos neodictadores, digamos, ¿no? Tienes a Maduro, tipo Maduro, tipo sí, Ortega, tipo que no estuvo lejos el 2019 y estamos otra vez cerca. Sí, yo tengo una pequeña teoría de que si Calimán era el general de las Fuerzas Armadas hace tiempo, se reunía una noche antes con Evo, ya otro hubiese sido la historia, según yo. Pero interesante conjetura. El momento histórico de Bolivia, ¿cómo lo planteas el de hoy? Bueno, Bolivia está cumpliendo 200 años. En esos 200 años, 43 de democracia. Antes de la Revolución Nacional no podemos hablar de democracia cuando solamente la gente, los señorones, digamos, podían votar y las mujeres no, y los campesinos tampoco. Entonces, democracia, 43 años. La mitad se nos ha ido en construir instituciones y la otra mitad en destrozarlas. Porque la partidocracia, con todas sus luces y sombras, de la que fueron parte Mesa, Tuto, construyeron institucionalidad, ¿ya? Y construyeron políticas de estados como la del gas. Hoy estamos 20 años después que se destruyó todo y entonces estamos como que con la casa quemada y tenemos que comenzar de cero. Con un adicional, por primera vez en nuestra historia no vamos a poder vivir
los próximos años de extractivismo. Toda la vida, pero inclusive desde antes de ser república, vivimos de la plata, después del estaño, después del petróleo, después del gas, en el oriente una breve temporada de la goma. Extractivismo, rentista. Y ahora, quizá lo único bueno que ha dejado para Bolivia por su corrupción, por su ineptitud, no lo deberían haber hecho, pero es que nos arruinó el extractivismo, arruinó la minería, arruinó los hidrocarburos, perdió la oportunidad con el litio, o sea, malgastaron $1.200 millones y 10 años y no tenemos una tonelada exportada de litio, no tenemos 100 kilos, o quizás 100 kilos sí, pero no. Entonces, Bolivia tiene que reconstruirse y para reconstruir tienes que rediseñar. Tenías una casa vieja y entonces estábamos siempre que arreglando goteras aquí y arreglando cañería acá, ¿no? Pero ahora no, nos la destruyeron, se quemó, vino un terremoto y la pulverizó. Ahora tenemos que diseñar y construir una nueva casa. Entonces, eso es oportunidad. Pero entonces no podemos diseñar y construir esa nueva casa con los planos de la vieja y con los arquitectos y los albañiles de esa casa vieja que tenía una serie de problemas. Tenemos que hacer, y aquí volvemos a la ingeniería, un nuevo diseño y una nueva construcción del país. Y si el país siempre, esa casa vieja, estuvo dominado por el extractivismo, ¿qué implica lo extractivo? Controlar la renta de esa materia prima que exportamos, derechas e izquierdas. El que controla es el caudillo. El caudillo agarra la renta, hace crecer el Estado, se ayuda cobrando impuestos y es centralista. Y eso lo han hecho todos, sin excepción. Y las propuestas que vemos de los tradicionales siguen como pensando en eso. El rediseño que tenemos que hacer, tenemos que poner al individuo al centro. Ese individuo, ese productor, ese trabajador boliviano que somos, digo, porque yo ahora sí soy funcionario público, pero es un paréntesis en mi vida. 9 de cada 10 bolivianos trabajan por cuenta propia. Y el Estado y las políticas y el sistema tributario y laboral y de seguridad social y todo, no está diseñado para ellos, está diseñado para el UNITO, seguridad social. O sea, solamente si tienes pega, si eres uno de esos 10, tienes acceso a salud y vas a tener jubilación, ¿no? El sistema tributario está hecho para un puñado de gente. Hoy estuve ahí frente al Tribunal Supremo Electoral con doña Albertina, una señora que vende juguitos de naranja delicioso. Yo hablaba con doña Albertina y le preguntaba, ¿tú pagas impuestos? No, me decía, así con poco de vergüenza, y le digo, sí los pagas. Cuando compras una bolsa de arroz, cuando compras una bolsita de fideos, cuando compras refresco, cuando compras una bolsa de leche Pil para tus guaguas, están pagando impuestos que se los cobraron al productor grande, que se lo traspasó al transportista, al mayorista, al minorista, y la casera te lo cobra a ti. Entonces no tenía conciencia doña Albertina de esto, porque le hacen creer que es el Estado el que le da las cosas, y no saben que inclusive en su pobreza, porque obviamente era una señora humilde, ¿no? Ella contribuye una cantidad enorme del poco ingreso que logra generar pelando naranjas y haciendo juguito de naranja, ¿no? Entonces el país lo tenemos que diseñar para gente como doña Albertina, no para empresas que no existen y no para el rentismo estatal, que ya sea, o sea, la derecha dice lo manejamos con capital transnacional y la izquierda dice lo manejamos con capitalismo de Estado. Discúlpeme, la misma mierda. O sea, tenemos que rediseñar el país. Estamos en ese momento histórico. ¿Y sabes qué es? No sé si lo bueno o lo malo, que ahora ya no es un tema de elección. No es que elegimos salir del extractivismo, no, ya, Janiwa, ya no hay, el MAS lo mató, entonces tenemos que repensar el país. Bueno, diputado Miguel, ha sido un gusto y ya cerró con broche de oro, creo. Muchas gracias por estar acá y esperamos tenerlo no solo en el podcast, sino en Sucre, para que siga paseando por estas hermosas calles. Me encanta venir de Sucre. En cuanto tengo oportunidad, no la dejo pasar y me vengo para acá y ojalá podamos volver a estar en este podcast. Así será. Muchas gracias a todos. Esta fue la tertulia popular en Reacción. Hasta luego.